Sí, a ver. Ok. Bueno, hoy toca ver lo que son las preguntas de repaso de pericardiocentesis. Y pues bueno, la primera pregunta es, ¿cuáles son, o bueno, principales indicaciones para realizar una pericardiocentesis? Yo, compañera. Adelante. Si no mal recuerdo, habías mencionado que era para los drenajes de derrames pericárdicos cuando se realizaba un diagnóstico etiológico y para el alivio de emergencia en caso de que hubiera taponamiento cardíaco. Así es, justo como había comentado la compañera, esas son las tres principales indicaciones por las cuales se habría que realizar una pericardiocentesis. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son algunas contraindicaciones para realizar una pericardiocentesis? ¿Alguien quiere contestar la pregunta 2? Yo, doctor, si mal no recuerdo, era infección de la aórtica, los derrames pues pequeños que estuvieran loculados o que tuvieran una localización de tipo posterior y alguna alteración de la hemostasia. Así es, justo como lo habías comentado, es la principal es la disección aórtica. Si hay una disección aórtica, definitivamente no se puede realizar la pericardiocentesis. Y ya con respecto a las alteraciones importantes de hemostasia, eso podría ser una contraindicación relativa, porque en caso de que nosotros podamos compensar esa alteración, pues ya podríamos realizarlo de ser necesario. Y con respecto a lo que son los derrames pequeños loculados, se menciona que no se puede por lo que, como son loculados, es muy difícil, es más complicado realizar la pericardiocentesis, pero sí se podría llegar a hacer, pero por lo general es muy complicado, de hecho. Bueno, la pregunta 3 es, ¿cuáles serían algunas de las complicaciones que se podrían presentar al realizar una pericardiocentesis? ¿Alguien? ¿Nadie? Entonces vuelvo a contestar. Si no mal recuerdo, podía haber perforación del miocardio, que hubiera una punción de la arteria coronaria, que hubiera alguna punción en la cavidad peritoneal o en las vísceras abdominales, y nada más me acuerdo de eso. Sí, está bien. ¿Alguien más que quiera dar alguna otra complicación? Bueno, si no pasamos a las respuestas, que es como comentó la compañera. La más frecuente serían lo que son las laceraciones o perforaciones del miocardio, por la cuestión de que como se hace una punción y al pasarse de más de donde es el sitio, sí se podría hacer lo que es la laceración o perforación del miocardio. También se podría hacer una punción de arteria coronaria, se podría generar pericardio, arritmias, el neumotórax y como había mencionado también lo que sería punción de cavidades peritoneal o vísceras abdominales, pero eso es más poco frecuente. Siguiente pregunta, bueno, esta está como que de cajón. ¿Cuáles son los puntos que debe contener el consentimiento informado? Pues son varios puntos los que ponen el consentimiento, ¿no? Por ejemplo, está el nombre del paciente, el procedimiento que vamos a realizar, las complicaciones que se podrían presentar, también debemos dárselas a conocer al paciente. Tiene que haber algún familiar o tutor que también firme como testigo, básicamente, la firma del médico que va a realizar el procedimiento, la medicación que le vamos a dar, entre otras cosas. Sí, está bien. De hecho, aquí está, como no sé si recuerden la diapositiva que les presenté durante la exposición, justamente esto.
qué es, en qué consiste el procedimiento, para qué nos va a servir, qué riesgos son los que se pueden presentar, cuál es la importancia de realizarlo y explicarle prácticamente todo lo que se debe a lo que se va a realizar al paciente para que tenga la información necesaria, ¿no? Y pues también lo importante es más darle a conocer la importancia de y el por qué tendría que realizar este procedimiento. Bueno, siguiente pregunta, ¿cuál es la posición anatómica en la que debe de estar el paciente al momento de realizar la pericardiocentesis? En semifauler. Así es, esa sería la posición adecuada para realizar este procedimiento. Con respecto al anterior, porque el paciente debe estar en posición de semifauler al realizar la pericardiocentesis. ¿Alguna idea? Bueno, eso evitaría que, bueno, por gravedad también, los órganos abdominales no suban hacia lo que sería el tórax y compriman hacia arriba, entonces evitas también lesionarlos sin intención. Sí, es un punto. ¿Alguien más que tenga otra idea de por qué debe ser esta posición? Bueno, si no, más que esto, lo que nos ayudaría a esta posición es acercar al corazón a lo que sería la pared torácica anterior. Además de lo que nos mencionaba la compañera, también tenemos que nos permite que el líquido que está acumulado en el pericardio se acumule en la parte inferior del saco pericárdico, que es justamente donde se va a realizar la función. Siguiente pregunta es, ¿cuáles son los métodos que se usan como guía para realizar una pericardiocentesis? Un ultrasonido. Se cortó tu sonido, Doc. ¿Un ultrasonido? No. Creo que, si no me recuerdo, fue cuando mencionabas que puede ser guiada por fluoroscopía, por la electrocardiografía. ¿Es una? ¿Y el ecocardiograma? Creo que prácticamente serían esos tres. Sí. De hecho, son 4, porque está también el método a ciegas. Y como habías mencionado, está la fluoroscopía, el ecocardiograma y lo que es la electrocardiografía, que son los 4 métodos que más se usan. El que más se usa de estos... Tu compañero que dijo ultrasonido, pues está 4 correcto. sería... El ecocardiograma es un ultrasonido. ¿Mande? Tu compañero dijo ultrasonido y un ecocardiograma es un ultrasonido. Ok. Bueno, entonces el compañero estaba en lo correcto al mencionar un ultrasonido. ¿Cuáles de las siguientes vías es la más adecuada para realizar la pericardiocentesis? Inciso A, lo que es la vía paraesternal izquierda. Inciso B, la vía apical. Inciso C, la vía paraesternal derecha. Inciso D, la vía subxifoidea. Sería el inciso D, compañera. Así es, sería la vía subxifoidea. Sin embargo, también se pueden realizar en las otras vías, pero la ideal sería la vía subxifoidea. ¿Cuál es la utilidad de usar un conector con pinza de caimán al realizar la pericardiocentesis? Que puedas conectarlo a un electrocardiograma y puedas ver alguna interferencia como tal, o sea, un cambio electrocardiográfico que significaría que ya llegaste al miocardio. Así es, pero ¿cuál es el cambio electrocardiográfico en el que te tendrías que fijar para decir que ya estás lesionando lo que sería el epicardio?
Sí, y aparte de ese, ¿cuál otro? El segmento ST. Así es. En efecto, sería más lo que sería el segmento ST, que nos daría a conocer que se está tocando ya lo que es el epicardio ventricular, y lo que decía el compañero con respecto al segmento PR sería si ya se está teniendo un contacto con el epicardio auricular. ¿Cuál es el ángulo adecuado en el que se debe posicionar la aguja al momento de realizar la pericardiocentesis por vía subxifoidea? Inciso A, 45 grados con respecto a la pared abdominal y 45 grados con respecto a la línea media del plano sagital. Inciso B, 90 grados con respecto a la pared torácica. Inciso C, 45 grados con respecto a la pared torácica y 45 grados con respecto a la línea media clavicular. Inciso D, 90 grados con respecto a la pared abdominal y 45 grados con respecto a la línea media del plano sagital. ¿Eso sería todo? En cuanto a las preguntas. De hecho, hice 17 preguntas. No, hice 17, no sé si le moleste. Si no, pues la dejo ahí. ¿Por qué me va a molestar? Adelante, Bueno, doctora. entonces, ¿alguien que quiera contestar? Sería la... Así es. Y aquí les puse una ilustración del cómo es el ángulo en el que debe de ir direccionada la aguja al momento de realizar la punción. Bueno, la pregunta es, al momento de realizar la pericardiocentesis, se avanza con la aguja a la distancia calculada, pero no sale líquido. ¿A qué podría deberse esto? ¿Alguien? ¿Alguna idea del por qué podría presentarse esto? ¿Nadie quiere contestarle a la doctora? Podría ser que no están bien, o sea, la dirección no fue la adecuada, se calcularon mal los ángulos en los que se dirigió. Sí, es un punto. ¿Algún otro? Pues a mí se me ocurre que se tape el bisel de la aguja, ¿no? Así es. No está en la zona. Y bueno, sí, ya lo que ibas a mencionar, lo de las zonas, si no me equivoco. Pues sí, al final de cuentas es porque la punta puede que no esté una en el lugar, que sería en el saco pericárdico, que esté obstruida, que el líquido sea muy espeso y no pueda pues ser extraído. Entonces, en todo este caso, pues tendríamos que extraer la aguja inmediatamente y pues verificar estas razones, podría ser el motivo de que no se pueda extraer el líquido. Bueno, alguien que guste describir la técnica de Sellinger. De hecho, aquí tengo una imagen para que se guíen. ¿Nadie quiere contestar? No, doctora, no quieren, ni siquiera los que dieron acceso venoso. Bueno, aquí como está en la imagen, lo primero que se realiza es como tal la punción. Una vez que realicemos la punción, pues vamos a verificar que salga el líquido, y eso nos indicaría que ya estamos en el sitio adecuado, por lo cual nosotros introduciríamos una guía a través de la aguja. Esta guía la colocamos en el sitio que debemos de estar. Luego retiramos lo que sería la aguja para dejar solo la guía, y ya con esta guía sería pues nuestra guía para poder colocar un catéter. Y ya una vez que tengamos colocado el catéter en el sitio adecuado,
se retiraría la guía. Y bueno, aquí se las tengo descrita. Lo que les había mencionado, de hecho, al momento de que se coloca el catéter para la pericardiocentesis, después de colocar la guía, antes de colocar el catéter, lo que se hace es colocar un dilatador. Este dilatador nos va a ayudar a pues, prácticamente dilatar tejido para que sea más fácil la colocación del catéter. Entonces, eso sería el punto extra que está aquí, donde menciona lo que es insertar el dilatador, luego retirar el dilatador para poder así colocar lo que es el catéter. Y luego retirar la guía, doctora, porque luego se les olvida retirar la guía y piensan que el catéter está obstruido. Sí, sí, de hecho, pues sí, hay que retirar la guía para que solo quede lo que es el catéter. Parece algo obvio, pero ya me ha pasado que colocan un catéter subclavio y luego dicen que está obstruido y lo que pasa es que le dejaron la guía adentro. Bueno. Ok, otra situación. Durante la pericardiocentesis, una vez realizada la punción con la aguja, en algunas situaciones se amerita la colocación de un catéter. Sin embargo, en ocasiones hay una resistencia al paso de la guía o del catéter. ¿Cuáles podrían ser las causas de que suceda esto? Que no se haya usado el dilatador para poder colocar el catéter. Sí, pero menciona de que hay resistencia. Bueno, sí, podría ser una. ¿Alguna otra? Cuando la guía llega a estar doblada. Así es, ¿alguna otra? Bueno, también podría ser que cuando el pericardio parietal está muy grueso o la trayectoria está como muy inclinada. Sí, así es. De hecho, sí, repitiendo el cuadro que les mostré anteriormente, es justamente eso. Mencionan que la guía puede estar doblada, que hay insuficiente dilatación de los planos, pericardio parietal puede estar muy grueso, o la trayectoria de la punción está muy inclinada, justamente como lo han mencionado. ¿Cuál es la cantidad de líquido pericárdico que se debe extraer al realizar una pericardiocentesis? ¿Alguna idea? No, creo que no, nadie quiere. Están muy apáticos el día de hoy. Bueno, como tal, la cantidad de líquido extraída va a depender de la patología que se está tratando y del objetivo de la pericardiocentesis. En ocasiones puede que solo se saquen mililitros, no sé, 10, 20. En caso de derrames muy grandes, pues sí, tendríamos que retirar mayor cantidad. Entonces, esto no hay una cantidad exacta ni precisa, todo depende de la situación en la que se encuentra. ¿Cuál es el estudio de imagen que se debe de realizar antes de retirar el catéter? Inciso A, tomografía. Inciso B, ecocardiografía. Inciso C, radiografía. Inciso D, ultrasonido. ¿Sería la B? Sí, así es. Tenemos que realizar una ecocardiografía antes de retirar el catéter. Pues nada más que eso, pues para verificar el hecho de que ya no hay líquido pericárdico ahí que nos esté generando ahí alguna patología. ¿Cuál es el estudio que se le debe realizar a todos los pacientes después de haber realizado la pericardiocentesis para descartar complicaciones?
Inciso A, una biometría hemática. Inciso B, una radiografía de tórax posterior anterior. Inciso C, una resonancia magnética. O inciso D, una gasometría arterial. ¿Sería la B, la radiografía de tórax posterior anterior? Así es, sería una radiografía de tórax. Esto hay que hacerla a todos los pacientes justamente para descartar neumotórax, que es una de las complicaciones que se puede llegar a tener al realizar la pericardiocentesis. Y bueno, como última pregunta es, a grandes rasgos, ¿cuáles son los pasos a seguir para realizar una pericardiocentesis? Ahí sí vieron el flashazo, 8 puntos. No, nadie quiere tampoco. Sí, ahorita. Bueno, sería prácticamente 8 puntos, no sé si recuerdan, se los anoté también así en unas etiquetitas cada vez que les iba explicando el procedimiento. Pues tendremos que iniciar con la preparación del paciente. En esta parte va lo que sería el consentimiento informado, darle la explicación de todo lo que se le va a realizar, en qué consiste, cómo se le va a realizar, por qué y todo eso. Y luego de eso nosotros nos tenemos que proteger, por lo tanto hay que colocarnos un equipo de protección. Para eso, después, ya de que sabemos de qué vamos a realizar, tenemos que ubicar, para antes ya se realizó lo que es la preparación del paciente, entonces ya que está en el lugar adecuado, en la posición adecuada, tenemos la preparación y colocación del campo. Ya después de esto, también tenemos que hacer lo que es la asepsia y anestesia y todo eso para poder inyectar lo que es la anestesia local. Y luego de eso ya tendríamos que proceder a lo que es la inserción de la aguja de la pericardiocentesis para, y luego ubicar el sitio, llegar al lugar en donde donde está la acumulación de líquido, para así ya poder extraer el líquido pericárdico. Y ya después de eso te tendría que retirar la aguja en caso de que no se haya retirado mucho líquido. En caso de que sea necesario, pues se va a colocar el catéter, y si se va a retirar el catéter, ya recordamos que tenemos que realizar una ecocardiografía antes de retirarlo. Y luego a esto pues tendríamos que colocar un apósito. Y pues eso sería todo, compañeros. Ok, dudas, preguntas o comentarios que agregar. Parece que no, ¿verdad? Bueno, continuamos el día de mañana. Que pasen buena tarde. Gracias, Sí. doctor. Gracias, doctor. Hasta mañana.